Buenos días, ¿qué tal estáis? No sé cuántos de vosotros estáis intentando automatizar un montón de movidas que no queréis estar ahí todo el día pico pala haciéndolas o todas las semanas. Todos nos estamos viniendo, bueno, todos no, pero mucha gente nos estamos viniendo arriba con todo lo que se puede hacer a día de hoy con la IA. Yo estoy encantada de poder hacer programas, de poder hacer pequeñas aplicaciones, de quitarme, de repente estoy metiendo app scripts dentro de mi Google Sheet que me hace cosas. No sé, yo estoy absolutamente impresionada de las cosas que se pueden hacer, pero noto que me falta bagaje automatizando muchas cosas, ¿no? Y no sé si a vosotros pasa lo mismo, y cuando pienso en qué falta o qué me falta en este tipo de cosas, ¿sabéis de quién me he acordado y a quién os he traído hoy? Pues os he traído a Santi, que para mí es muy especial. Santi, hola Santi, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Monse? Encantado. Con Santi, tú tenías unos cursos de Make hace no demasiado, que de hecho yo me hice uno, Sí. compré uno e hice uno tuyo y me encantó. Justamente pues cuando estaba intentando, antes de toda la parte de la IA, automatizar algunas cosas, y algunas conseguí gracias a tus cursos, y la verdad es que me quedé contenta. Y ahora, fuera de micro, me comentabas cómo te habías cargado todo eso, que no es de hace tanto, habrá sido hace un año, no creo que haya sido más, porque ya no tiene tanto sentido el meterse a cómo se hace esto en Make, sino que, bueno, al final tiene que ser un planteamiento bastante más estratégico, ¿no? De cómo se vienen a automatizar cosas, cómo te metes con los proyectos, etcétera, etcétera. Así que con todas estas reflexiones, pues vamos a hacer este capítulo de hoy. Encantado de estar por aquí. Va a salir algo interesante, seguro. Seguro que sí. Pues si quieres, antes de nada, preséntate para los que no te conozcan, Santi, porque yo he dicho hola, Santi, y ya está, pero seguro que alguno más podemos ubicar. Pues soy Santiago Alonso, es un gustazo estar por aquí contigo, Monse. Y yo llevo desde 2007 o así dedicado a proyectos online, desde el área más técnica al principio, yo formación de ingeniero informático, me dediqué al desarrollo web mucho tiempo, y en 2015 o así empecé a automatizar. Descubrí la automatización por azares del destino, que podremos hablar luego, y me picó el gusanillo, y desde entonces no he parado de dedicarme a ello. Ahora mi rol, como decías, está en una parte más estratégica, y lo que hago es ayudar a equipos a que sean más eficientes gracias a la automatización de procesos. En paralelo a eso, lancé un proyecto que se llama Automatistas, que es como mi vía de escape para hablar sobre automatización, que ya arrancó finales de 2021 o así, y ahí fue donde también coincidimos en esas formaciones, porque es como mi pata formativa para enseñar sobre automatizar. Y de ahí estamos aquí, haciendo versión resumida. Bien, bien. Y cuéntanos la propia evolución tuya que has tenido que hacer como profesional, que te dedicas a la parte más técnica de la automatización. ¿Cómo estás evolucionando esa parte más estratégica? ¿El por qué? ¿Por qué? Pues hablábamos antes fuera de micro de cuándo había surgido esto, finales del año pasado, finales de 2025, bueno, esto es atemporal siempre, finales de 2025 yo me senté a reflexionar y dije, vale, a día de hoy me estoy dando cuenta que el 80-90% de lo que yo hago lo va a hacer la IA. Fuerte, ¿eh? Es que se dice pronto. Entonces por un lado, ¿qué hay de ese? Primero, ¿qué sensaciones me provocaba eso? Y lejos de decir, me va a quitar el trabajo o algo así, vale, es que gran parte de eso yo no lo quiero hacer. Yo lo tengo que hacer porque es condición necesaria para poder dar el entregable que quiero. Yo ayudo a equipos a ser más eficientes. Eso no ha cambiado. Lo hago con automatización, pero tengo que dedicar mucho tiempo a la parte técnica, cuando realmente mi valor está en la otra parte. Está en el saber qué hay que automatizar, por qué hay que automatizarlo y cómo hay que automatizarlo. Entonces ahí fue donde empezó esa transición, tanto en la parte formativa como en la parte de servicios, que yo tengo esa dualidad siempre intentando compensar ambas, y surgió de ahí, de decir, vale, es que hay mucha parte del trabajo que la IA me está quitando y me va a quitar más. O sea, es irremediable. Vale, entonces, ¿dónde está mi valor? Es encontrar esa otra posición. Qué bueno. ¿Y dirías que cualquiera ahora puede automatizar?
cosas, movidas? Diría que cualquiera ha podido siempre. Vale. Es cierto que el tema de la IA nos ha traído dos cambios gordos, que sería con qué intención, mejor dicho, cuánto tiempo tenemos que invertir para conseguir resultados ahí y qué podemos obtener de la automatización. Desde luego ha bajado la barrera de entrada, una barbaridad. O sea, antes necesitabas, y tú lo sabes bien, dedicarle mucho más tiempo, ponerle mucho más intención, sacar mucho más hueco para conseguir ese conocimiento y ahora... a poco que te pegues con cualquier modelo de IA, ya vas a tener algo para poder construir cosas. Ya veremos si está bien, si está mal, si tiene criterio, si tiene sentido lo que hacemos, pero bajamos la barrera de entrada una barbaridad. Y por Ahora otro es tan lado... fácil. Dale. No, por otro lado, ¿qué podemos conseguir? Cuando yo empecé en 2015, las automatizaciones que podíamos hacer eran deterministas en el buen y en el mal sentido. Había que decir paso a paso, instrucción a instrucción, qué es lo que podíamos hacer. Ahora, de repente, empezamos a jugar con un abanico mucho más grande. Ya no tienen que ser procesos cuadriculados de A, B y C. De repente, podemos tener momentos en los que alguien puede pensar, entre mil comillas, pero podemos tener componentes mucho más creativos dentro de nuestras automatizaciones. Entonces, yo creo que esos son los dos impactos más grandes. Qué bueno, ese es un muy buen punto. Vale, aquí quiero, o sea, he sacado para mí dos melones que son muy interesantes, la parte del criterio de qué se puede automatizar y qué no, y esta otra parte de puede ser el trabajo un poquito más creativo. Me gustaría tocar ambos. Empezando con el primero, o sea, ahora, si a mí me hubiesen preguntado, ¿cualquiera puede automatizar? Hubiese contestado, me ha gustado tu respuesta de todo el mundo, yo hubiese contestado, cualquiera con una suscripción de un modelo puede 20 euros, puedes automatizar cosas, ¿no? Porque en el fondo no deja de ser lo que se puede a día de hoy, una conversación, oye, tengo este problema, tengo estos datos, ¿qué es lo que quiero hacer? Y al final la IA te va guiando. Sí que es cierto que, como cualquier otro tema, si no sabes de lo que está hablando, estás a su merced. Y entonces Claro. no sabes si te está llevando por el camino del bien, por el camino del mal, o si te está dando una vuelta con un looping star que no tienes ni idea de que la estás dando cuando en realidad no hacía falta hacerlo. A mí me ha pasado y supongo que os ha pasado a muchos de vosotros también. Al menos lo que se tiene siempre comprobar estas cosas, ¿no? Entonces, pues para los mortales que estamos intentando automatizar cosas y demás, o incluso las empresas a nivel más compañía, ¿cómo debemos amueblar nuestra cabeza para saber qué cosas se pueden automatizar, qué no, qué criterio hay que usar detrás? La pregunta es muy amplia, la puedes Sí. concretar. La voy a intentar, para no dispersarme, voy a intentar concentrarla en algún punto. Me mola lo de criterio, o sea, porque es como una palabra que me está rodeando últimamente y que la repito un montón y que cada vez veo además que se está repitiendo un montón y me gusta. ¿Cómo entiendo yo el criterio? Justo como decías tú, creo que es la capacidad para cuestionar lo que nos devuelve la IA. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Es decir, hablábamos de esa parte formativa que te decía, ya había tirado todos los cursos y los había rehecho, y gran parte de lo que he rehecho ha sido hacia algo que a mí me apetecía un montón hacer, que era traerme conocimientos de la carrera de programación que yo aplicaba a la automatización, a nivel teórico. ¿Y qué aporta eso? Pues construir ese criterio. Yo no tengo que centrarme en cómo se hace esto en Make, pero sí puedo construir un criterio en base a estructuras de desarrollo de software que llevan 60 años funcionando y siguen funcionando, y conocer eso es lo que te hace que cuando una IA te responda, pues esto lo puedes hacer de esta manera, lo veas y digas, no, esto va a fallar. Antes de que yo me ponga a implementarlo, ya te digo yo que esto va a fallar, porque no has tenido en cuenta esta parte de seguridad, porque de repente aquí hay un bucle infinito que nos va a hacer saltar por los aires, que esto no es determinista, que sería otro gran melonazo que podemos hablar de caemos a tirar de un agente de IA para solucionar cosas que un agente de IA no va a solucionar como tú esperas.
¿Por qué? Porque es probabilístico, porque de cada 100 veces, 2, 3 puede fallar. La semana pasada me estaba leyendo un informe de Stanford que no sé si has visto, que han sacado como un índice de IA, que son 400 y pico páginas de informe y hay una locura de datos, y venían a hablar de eso, del tema de los agentes y cómo pueden ser magníficos resolviendo problemas matemáticos y de repente fallan respondiendo la hora un 30% de las veces. Es muy absurdo ese caso, pero como esos hay infinitos. Y ahí es donde está lo que las empresas deberían trabajar. ¿Dónde está el criterio? En saber qué podemos automatizar y qué podemos implementar con IA. ¿Qué es determinista? ¿Qué es inteligencia? Y cuando hablamos de determinismo, entiendo, espero que todo el mundo nos siga, pero al final es que quieres una respuesta que siempre va a ser la misma, porque es la que es y no hay tu guía. Es. Y el problema de cuando se mete la IA generativa, cuando a lo mejor no toca, es que la IA generativa genera una respuesta y no siempre es la misma. Entonces, claro. Y cuando metes a un modelo de lenguaje en un proceso de este tipo, pues lo que comentas, lo va a hacer bien el 98% de las veces, pero va a haber un 2% pues que te va a alucinar una respuesta. Entonces, ¿qué se hace contra ese 2%? Bueno, hay cosas que se pueden hacer para que ese número sea, he dicho un 2, pero podría ser otro, lo he dicho muy al azar. Se pueden hacer cosas para que ese número baje, pero siempre va a existir un poco, ¿no? Entonces, la generativa no siempre es la solución para automatizar cosas, por no decir el coste alto que tiene a nivel de tokens muchas veces, ¿no? Exactamente. Que ese es otro tema. Entonces, ¿cómo una empresa puede diferenciar que tiene que ir por IA generativa en este caso o por algo determinista? Que entiendo que si estamos hablando de que sea determinista es tirar un código Python, por ejemplo, o hacer un escenario en Make o en N8N para que haga unas normas, unos pasos muy claros que siempre sean los mismos, que los datos siempre estén en el mismo sitio y que siempre te escupa el mismo formato de respuesta. ¿Cómo identificas esos pasos? Con la parte más difícil de todo esto, que es mirarte el ombligo y saber cómo trabajas y qué es lo que quieres hacer. Que creo que es el problema que más nos encontramos. Quiero implementar IA. Ya, ¿qué tienes en casa? ¿Tienes las cosas pensadas? ¿Sabes cómo trabajas? A mí me sigue, creo que es de las preguntas más difíciles cuando hablo con una empresa de cuéntame lo que haces. Hasta que no me lo sepas explicar, no vamos a poder decidir qué hacemos de una manera o de otra. Y la virtud aquí está en combinar ambos mundos. Un proceso no tiene que ser full IA generativa, full automatizaciones clásicas, bien sea código, bien sea un script, bien sea un escenario de Make. La gracia está en combinar ambas, que cuando tenemos claro el proceso completo, podamos identificar qué piezas, y lo aterrizo a lo mejor con algo más tangible para no estar divagando. El proceso de generar una factura puede tener piezas que son claves donde un agente de IA nos puede ayudar, que es completar los datos. Y completar los datos puede ser, vete a una base de datos pública para sacar el NIF, escríbele un email a esa persona diciéndole, oye, me falta tal dato, corrige una dirección porque te la han formateado mal. Todo eso sí puede ser creativo, pero inserta los datos en el RP, añade un nuevo concepto, coge el precio que tenemos que coger y envíale la factura. Eso es determinista, esos 2 más 2 queremos que sean 4. Y ahí no tiene sentido que metamos un LLM por lo que decías, porque además de fallar nos va a gastar una barbaridad en tokens cuando es una simple acción concreta. Entonces, ahí es donde tenemos que decidir qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y saber, oye, lo que tiene reglas fijas, que son 2 más 2, conviene hacerlo determinista. Lo que tiene un componente creativo, un componente de, bueno, es que no siempre se ejecutan los pasos de la misma manera, ahí va a tener sentido metería. Pero ojo, siempre que ese componente creativo sea realmente creativo y no sea no hemos pensado lo suficiente cómo hacemos esto, que es lo que pasa la mayoría de las veces.
Vale, cuando dices vamos a meter un elemento creativo, ¿qué estás visualizando ahí? Un elemento que no encaje dentro de una tabla. Cualquiera de esas cosas para mí es creativa. O sea, cuando creo que todos hemos vivido la sensación hace unos cuantos años de hablar con un chatbot, no ahora, con la IA. Hace 7, 8, 9 años, con un chatbot en una web o con un chatbot hablado, incluso esos primeros agentes cuando llamabas atención al cliente. Eso, el problema que tenía es que por detrás estaban haciendo un árbol determinista. Cuando alguien decía puede, en vez de decir sí, se volvía loco y volvía al primer paso. Entonces, cuando yo hablo de un componente creativo es eso, el poder decir, oye, aquí nos movemos en los sí, en los puede, en los tal vez, en eso que no es una instrucción de yo te tengo que dar todo mascadito, sino que puedes tener como una flexibilidad. Esa es que es lo más difícil de implementar porque es algo que a nosotros como humanos nos sale natural, el improvisar. Somos capaces de tener esa flexibilidad y nos cuesta muchas veces entender que una máquina no la tenga. Era el problema que yo tenía cuando hablábamos de automatización pura, de decir, ¿me quieres decir los grises? Porque necesitamos todos los grises para poder hacer que esto funcione y no me vale el, bueno, es que, claro, cuando esa persona me dice tal, pues yo me muevo hasta este otro programa y lo toco. Eso es lo que un agente de IA ahora sí puede hacer, que puede interpretar un contexto y actuar. Ahí es donde hablo yo de creatividad, no en el lado más artístico, por así decirlo. Vale, perfecto. Siguiendo esa parte, ¿me sabrías poner un ejemplo en concreto de algún caso que hayas implementado donde te haya venido fenomenal esa parte de flexibilidad, que digas, aquí voy a meter el LM porque me va a venir las respuestas muy amplias, ¿no? Va a haber mucha variabilidad. ¿Te viene algún caso a la cabeza? Sí, me viene, a ver, que piense cómo lo anonimizo y cómo lo cuento. Pero sí, me puede ir a un concepto general. Con la interpretación de correos, por ejemplo, en soporte. Un sistema de soporte que sea capaz de entender el contexto en un momento en el que la única manera que teníamos de darle una solución automática era hacerle un formulario infumable a la persona, preguntándole 5, 6, 7 cosas, en un momento delicado como podía ser un proceso de compra o en un momento en el que está enfadado como puede ser una devolución en un e-commerce, podemos reducirlo a un sistema mucho más amplio de cuéntame cómo estás y qué te pasa, en un texto amplio, y sin que tenga que intervenir un humano, sí podemos meter un LLM para que lo identifique, para que lo cruce con el contexto de ese cliente y sepa qué ha pedido y no le tengamos que decir, elígeme el pedido de este desplegable. Mira, si esta persona ha pedido una única vez en la tienda y sé quién es, no le voy a pedir el pedido porque ya sé cuál es, ya lo tengo aquí, no hace falta enfadarle más en este momento. Y a lo mejor no le contesto directamente, pero sí le estructuro esa información para que el humano que sí le va a atender, porque le tiene que atender un humano ahí, tenga la información estructurada. Nos sirve como para conectar ambos mundos. Es un caso que implementé con un cliente. Y ahí creo que ayuda muchísimo esa parte. De repente yo a ti, cliente, te dejo que me hables en lenguaje natural porque es lo cómodo, es lo que te facilita a ti el trabajo, pero para facilitárselo también a mi empleado, un LLM le estructura esa información, lo cruza con las fuentes que necesita y dice, y ahora atiende este ticket de la mejor manera. Claro, y cuando ya tienes esa información estructurada, ya entonces ya sí que puedes ir con ejecuciones más deterministas que con diferentes triggers que puedas tener que activen, ¿no? Diferentes flujos de trabajo, por así decirlo. Claro, podemos mandarle esa información, esto ya no era en ese caso, pero a partir de esa información, como ya la hemos transformado de un texto genérico a algo estructurado, ya le podemos poner al empleado a lo mejor distintas acciones rápidas y decir, oye, yo te digo, todo esto es lo que tiene que hacer y desde un botón puedes
tramitar devolución inmediata, tramitar el recargo en el banco, enviarle la plantilla de no sé qué, con botoncitos, por ejemplo, y eso va a ejecutar distintas acciones en tu CRM, en tu tienda online, en donde sea. Y lo hemos conseguido como mezclar los dos mundos. ¿Cuántas veces te pasa que te dicen, sí, tenemos a tu pregunta a un cliente que le puedas hacer, ¿tienes los datos estructurados? Que es básico para poder automatizar cualquier cosa, ¿no? ¿Cuántas veces te dicen sí y luego entras y es que no? ¿O no te suele ocurrir? ¿Sí? Muchas. Vale. En el mejor de los casos es un sí, tenemos todo, pero en realidad es un Word gigante donde está ahí todo documentado, pero no es muy accesible, y luego hay veces que sí te encuentras maravillas, pero es que es la clave de... Es la clave de todo. Vale. Últimamente, ¿Qué tiene que tener? voy a decir algún nombre Dale. que han salido últimamente en mi burbuja y que también compartimos un poco burbuja de contactos, pero me han salido últimamente, por ejemplo, Felipe Polo, hablando del sistema que tiene montado con agentes de IA y demás. Cuando lo estuve viendo, a mí no me flipó tanto lo que tenía con los agentes, que sí, sino toda la estructura de información que había detrás, documentación de años de procesos y cómo estaba eso estructurado, porque eso es lo que le ha dado el sentido a su juego de agentes. Y la gente se centra en, wow, qué output le está dando y cómo le está ahorrando tiempo. Y, coño, pero si no tienes lo otro, olvídate, ya puedes copiarle directamente, le puedes decir a Felipe, toma, cógelo, y no te va a funcionar. Esa es buena, ¿no? O sea, toda la parte de... Parece que hay una especie de magia negra que le das a la IA un botón y hace play. No, no es así. Realmente necesita mucho contexto detrás, ¿no? Y de hecho se habla de las skills en Claude, de los GPTs en GPT, en Gemini no sé si es James o también está en la Gen no sé qué, pero en el fondo todo se nutre, o prácticamente todo, de un MD por detrás, que no deja de ser como un fichero Word, donde puedes tratarlo con lenguaje natural, pero efectivamente con toda la información bien estructurada, tú te puedes crear un contexto para no partir siempre de cero, ¿no? Y entonces ya, digamos que tienes las normas y ahí lo que metas es fundamental. Cuanto más ordenadito, claro, mejor, pues mejor van a ser los outputs. Que es un poco el caso que comentabas de Felipe Polo, ¿no? Que no lo conocía, pero me suena esto a un curro muy fuerte de configuración inicial para que te puedan salir cosas. Vale, ¿cómo una empresa puede saber, tengo los datos realmente estructurados o no? ¿Qué tiene que tener un dato para estar, o una base de datos para estar estructurada? Tiene que ser accesible sin tener que leérmelo entero. Sería como el resumen más sencillo, ¿no? de hacerlo. Si seguir con el tema de la atención al cliente, por ejemplo, porque esto también me ha pasado, sí, tenemos nuestra base de datos de las preguntas frecuentes, y es un no. Si yo en tu documento no puedo buscar por categoría, por ejemplo, y discernir cuáles son las preguntas de devoluciones, de facturación y de envío, porque lo que tengo es un documento con todo el texto de corrido, por mucho que yo pueda hacer búsquedas, eso no es una información estructurada, es una información que pueda llegar a acceder. Eso haciéndolo como una simplificación muy grande. Luego hay, dentro de los propios modelos de IA, hay maneras de vectorizar una base de datos, y no nos vamos a meter en esa parte, pero para que el propio modelo sepa buscar de manera eficiente dentro de esos resultados. Pero lo que vamos a tener que hacer es disgregarla, o sea, partir esa información en piezas accesibles, rápidas de consumir y rápidas de encontrar. Creo que sería como el resumen al final, de que tengamos la información estructurada. Tengamos que identificar como esas propiedades por las que vamos a querer buscar, que serían como esas columnas, si nos vamos a un documento. ¿No? El poderlo segmentar. Exactamente, para poder segmentar, para poder encontrar rápidamente y para poder responder la información. Es que en el fondo
o sea, llevo mucho tiempo también diciendo que no hay tanta diferencia entre lo que estamos haciendo con una IA de lo que hacíamos cuando delegábamos el trabajo en un compañero nuevo que llegaba. Y muchas veces hay dos tipos de empresas, las que te sueltan, bueno, tres, las que te sueltan en una mesa y dices, ya te buscas la vida y vete preguntando cosas para resolver, las que te soltaban un manual así, que no me entraba en la pantalla, un manual gigante de léete todo esto y con esto sabrás cómo trabajamos aquí, y las que realmente tenían un sistema estructurado de, pues, cuando te pregunten sobre esto, lo tienes aquí. Aquí tenemos un índice de temas frecuentes. Aquí tienes un Notion donde puedes ver los distintos protocolos. Y si no, le puedes preguntar de facturación a no sé quién, de tal a no sé cuánto y de tal a no sé quién. Eso es tener la información bien estructurada y es lo mismo que tenemos que hacer ahora con la IA. Pues me quedo con ello, desde luego. Vale, otra cosa, bueno, me gusta que hayas empezado como por la parte de categorización, ¿no? En la parte de los datos, porque para mí quizás la respuesta más obvia, y me alegro que no la hayas dado, era de que los datos pues tienen que ser, yo qué sé, todos pues escritos de la misma forma, que puedas hacer pues, lo que pasaría por un filtro de Excel, ¿no? Todo lo que no se pueda filtrar, por ejemplo, que en un Excel, pues probablemente le falte estructuración, ¿no? Pero veo que no es solo eso, sino el que puedas hacer los filtros por categorización también, ¿no? Entonces me ha aportado bastante como esa respuesta. Igualmente, vamos a suponer que, oye, somos ese tercer ejemplo de empresa, lo tenemos documentado, lo tenemos en Notion o el caso que sea, pero me planteo como empresa, cualquier persona, venga, voy a empezar a automatizar. Y te viene cada departamento con sus, oye, pues yo quiero la lista de Reyes Magos, de todo lo que se puede llegar a hacer. He visto también muchos casos donde se pone pues un comité de IA o un equipo un poco de IA, pues vamos a intentar que la IA se meta, vamos a hacer formaciones a la gente para intentar que todo el mundo absorba este conocimiento, y empiezan a salir esos casos de, pues yo creo que con IA puedo hacer esto, con IA puedo hacer lo otro. ¿Cómo ordenarías un listado de proyectos que puedan tener más o menos sentido, al final de cada uno lo que va viendo en su departamento? ¿Cómo ordenas para saber por dónde empezar? Ya sea con IA o no IA. Al final, ¿cómo te metes a optimizar procesos? Me mola mucho la pregunta. De hecho, creo que hay un paso previo, y es que hay que conseguir acotar eso. O sea, el paso de priorizar a veces cuesta, de decir, oye, que tenemos que priorizar. No, vamos a empezar con todo eso. No. O sea, no tiene sentido. O sea, como consejo, no tiene sentido que abramos muchos frentes. Diría que no más de un frente, si puede ser, a la vez, pero bueno, todo va a depender del tamaño del equipo que tengamos de implementación. ¿Por qué? Por una sencilla razón, y es que yo puedo documentar y explicar hoy cómo trabajamos, pero en el momento en el que la automatización o la inteligencia artificial entre en alguno de los procesos, va a alterar el resto de nuestra forma de trabajo. Entonces, por mucho que tú me digas ahora 10 prioridades, a lo mejor en el momento en el que metamos las 2 primeras piezas, las otras 8 ya no se hacen así. A lo mejor surgen cosas nuevas, o a lo mejor dejan de tener importancia esas 8 porque hemos cambiado nuestra forma de decisión. Entonces, principal, o sea, prioritario, priorizar, lo que decías, así que me encanta. Criterios que yo sigo, tengo como una lista de criterios importantes. A mí me gusta, cuando arranco, buscar pequeñas victorias. Es decir, procesos que... Total, procesos que nos resulten más o menos sencillos de implementar, que sean rápidos de implementar y no tan preocupados del impacto que van a generar. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en equipos con tecnologías nuevas, con tecnologías que están como metidas en mucho ruido ahora mismo, que la gente, por mucho que esté... Hay cabezas de lanza siempre que dicen, yo quiero trabajar con la IA, pero hay muchos que todavía son algo reacios. Entonces, tenemos que enseñar
demostrar que esto nos puede ayudar. Entonces yo voy a empezar por ahí. Pero luego hay criterios como, para mí, el tema de la fricción. Es decir, que yo meta automatización o inteligencia artificial en este proceso, ¿qué va a suponer en el proceso? Tanto para el cliente, perdón, para el miembro del equipo que lo usa a día de hoy, como para el cliente final, en caso de que sea un proceso doble. ¿Vale? Alguna vez he puesto un ejemplo claro. Todos hemos utilizado seguro un calendario para pedir cita en una clínica de fisioterapia, por ejemplo. ¿Vale? O en el fisio, o en el médico, o donde sea. Pero hay otros sitios que no, que tienen todavía el teléfono para pedir cita. Y de leches, esto sería un proceso súper fácil de implementar. Mete ya un calendario y a correr. Bueno, ya es que a lo mejor tu perfil de cliente es una persona de 70 años que no es nada digital y que no sabe usar un calendario online. Ahí tenemos una fricción. Eso le resta puntos a mi proceso y lo voy a tirar un poquito para atrás. No digo que lo descarte, pero a lo mejor si lo quito o intento implementarlo de otra manera. Así que fricción para mí es uno. Y otro que yo seguiré utilizando muchísimo es el aporte humano. Si ese proceso mínimamente es más valioso si lo hace un humano que si lo hace la IA, baja en prioridad también. Si nos puede dar algo que un humano sea el que está haciendo esa tarea, no tiene sentido que de momento lo automaticemos. Entonces, vamos a bajarlo. Serían criterios de despriorización los que estaba diciendo. Y del otro lado vamos a tener ese equilibrio entre complejidad y aporte. Y aquellos en los que ya tengamos suficiente madurez en el proceso para ponernos con ello, que suele ser también otro de los problemas habituales. De vamos a meter IA, lo que estábamos diciendo, vamos a meter IA a solucionar esto. Lo tenemos documentado, sabemos dónde falla, tenemos un track record de X años haciendo este proceso así, la herramienta está madura, ¿podemos trabajar con esa información? Sí, no. Sí, vamos para adelante con ese proceso. Si no, igual no tiene sentido que nos pongamos ahora porque nos va a generar otra vez problemas que a lo mejor ni siquiera sabemos. Claro. ¿Y ahí qué haces? ¿Te haces una especie de tabla o así para poder evaluar con números y hacer medias para hacer esa despriorización y priorización también? ¿O cómo te los apañas ahí? Hay partes muy tangibles, pero también hay muchos intangibles ahí. Entonces, esa parte es difícil. La parte tangible está clara, que es tiempo, está documentado o no está documentado, a cuánta gente afecta esto, cuánto tiempo invierten, cada cuánto se repite, ¿vale? Hay como ciertos patrones que con la automatización siempre buscamos, que es las obvias. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer esto? Cada cuánto se repite y cuántas veces lo haces. O sea, ya está. ¿Y qué puede ocurrir si esto falla? Que sería como otra variable que podemos medir. Todo eso es tangible. La parte que digo de la fricción o del lo diré, se me ha ido ahora la palabra, el aporte humano, es más intangible y al final a lo mejor le podemos dar nosotros una valoración numérica, pero a nuestro criterio. Pero sí, yo suelo establecer esa tabla y a partir de ahí decir, vale, pues nos vamos a arrancar con esto. ¿Nos parece ok? Vamos a por ello. Siempre vamos a priorizar también, por ejemplo, procesos que luego vayamos a poder utilizar en otro lado, que es algo bastante habitual también. Cuando yo estoy entendiendo a todos los departamentos, a todos los equipos, por sorprendente que parezca, de repente encuentras cosas que dos equipos hacen diferente cuando es lo mismo, pero simplemente como no se habían hablado entre ellos porque consideran que facturación y el equipo de diseño están en las antípodas, pero de repente todos gestionan documentos y todos hacen PDFs y todos piden firmas digitales, cuando los ves dices, oye, y si cogemos esto de aquí, lo juntamos y nos quitamos un 30% del trabajo de cada equipo, vamos a arrancar por ese lado. Por eso también es importante esa parte inicial. Entonces ahí es cuando ves las chiribitas en los ojos de la gente, ¿no?
y vuelves a percibir esa alegría de, oh, qué bien, me puedo quitar este coñazo que hacía todos los días o todos los momentos, ¿no? Siempre digo que ese es el punto dulce, es cuando pasas de arrancar con un proyecto que solamente ves las caras de felicidad en esas puntas de lanza a cuando pasados unos meses alguien levanta la mano y le dice a su jefe: oye, cuando habléis con Santi el mes que viene, ¿por qué no le comentáis esto? ¿O por qué no hablamos de este proceso? Porque de repente me he dado cuenta que nos lo podríamos quitar. Eso para mí es el golazo total. Pues sí, porque ya se empieza a entender, ¿no? Oye, esto no hace falta que yo lo haga o es factible automatizarse y me creo que se pueda llegar a hacer, ¿no? Y también lo bonito Y que lo ahora pueden hacer. podamos, justo. Exactamente, es justo ese es el punto de ese cambio que yo decía, que durante mucho tiempo hemos entendido la automatización como algo, una especialización, o sea, hay un Santi que se dedica a automatizar. Entonces esto se lo pido a Santi. De repente estamos cambiando a esto es una habilidad. Yo puedo preguntarle a Santi su consejo, su criterio o cómo podría implementar esto para que me ahorre cabezazos, pero la implementación la puedes hacer tú. Tienes esa habilidad para coger Claude, coger la herramienta que se haya decidido en el equipo y empezar a trabajar con la implementación de ese proceso y quitarte trabajo a ti mismo y al resto de tus compañeros. Ya no es algo que pides, saturas IT, que era como el clásico, sino que es una habilidad de cada uno. Y otra cosa que me gustaría entrar es en cuando nosotros vamos a meternos a automatizar algo, hay que llegar a profundizar con la persona tiene que haber un conocimiento de la tarea que se va a hacer muy profundo, muy detallado. Y aquí me explico. Yo recuerdo cuando en fotografía e-commerce llamé a mi querido Juanmi, que creo que además fue alumno tuyo, por lo que luego estuve Es posible, tengo comentando un par de contigo. Juanmis ahí, así que es posible Sí, que sí. pues uno de ellos nos echó un muy buen cable en foto e-commerce y yo recuerdo ese momento de chiribitas en los ojos que estábamos hablando antes, de ver cosas que hacíamos continuamente a mano y una vez se quedaron automatizadas y se quedaron hechas. Recuerdo ahí hacíamos bastante uso de Make. Joder, el gusto de no tenerlas que hacer y muchas veces era rascar a lo mejor una tarea que te llevaba 2 minutos, pero claro, era tan repetitiva que no aportabas ningún tipo de valor, ¿no? Y al final, a base de 2 minutos, pues te quitabas, oye, pues a lo mejor una cosa de media hora en todo el día o lo que fuese, ¿no? Pero y sobre todo que siempre se hacía, que ya no es el tiempo que se dedique, sino el que realmente se haga y que no se te quede pendiente en los to-dos, ¿no? Pero, y volviendo un poco a lo que comentaba al principio, hace falta y sigue haciendo falta sentarse y ver exactamente cómo se hace, entrar en el detalle, ver como si se lo explicases a una persona que va a trabajar, que va a hacer esa tarea y lo tuviese que entender con el mismo detalle para poderse hacer. Porque a raíz de eso es cuando o lo documentas o ya sabes qué es lo que hay que automatizar. Esto no te lo quita nadie, ¿correcto? De hecho, cada vez creo que es más importante. Y, o sea, aquí se juntan. Me has abierto en esta pregunta como 10 melones. Pero por un lado se junta, que podemos hablar ahora de ello porque creo que también es muy importante, el tema de por qué descartamos una tarea de 2 minutos, de poder profundizar ahí, que al final es porque a nuestro cerebro se le da como el culo, hablando mal y pronto, de pensar a largo plazo. Entonces, 2 minutos, él piensa en 2 minutos ahora, no es capaz de pensar que 5 minutos durante un año son 2 días de trabajo. No es capaz de hacerlo. Entonces, nos sabotea nuestro propio trabajo y tenemos que hacer ese ejercicio de lo que dices, sentarte y pensar a ver cómo haces algo y si tiene sentido, porque el cerebro está todo el rato diciendo que son 5 minutos, que dejes de pensarlo. Si lo que estás tardando en pensar ya lo habrías hecho tú. Venga, anda, sí. Sigues saltando para otro lado. Es una lucha constante que tenemos que tener. Es muy divertida verla para mí. Pero el punto aquí está que, como hemos bajado la barrera de entrada, más que nunca tenemos que sentarnos a reflexionar qué hacemos, cómo lo hacemos y si tiene sentido automatizarlo. Porque antes, de alguna forma, como el escalón estaba alto, era bueno, me meto.
Era uno de los grandes bloqueos con los que yo me enfrentaba hace 5 o 6 años, era no me meto porque esto es muy técnico para nosotros y no vamos a entrar aquí. Como esto lo hemos reventado. O necesitas una persona que se meta y al final sé que me va a suponer un mínimo de coste tal y no me voy a meter en ese melón claro, ahora. Como esto lo he reventado, de repente todo vale y queremos automatizar cualquier mierda. O sea, lo veía hace un par de días con el tema de las aplicaciones dentro del App Store, que es un escándalo los millones de aplicaciones que se están instalando, se están subiendo a los marketplaces diariamente, pero el volumen de instalaciones y de uso ha caído en picado. Claro, como es tan fácil crearlas y ahora el cielo es el límite de tu imaginación, lo lanzo y a correr. No, hay que sentarse más que nunca a pensar y decir, ¿tiene sentido? Porque pueda, no tengo que por qué hacerlo. Creo que ese es el gran reto por ahí. Y por otro lado está el coste. Apúntate esta parte del coste para que luego entremos, porque has abierto otro melón, que es toda la parte de las aplicaciones que se pueden llegar a hacer. Ya no es que solo podamos automatizar, sino que cualquiera podemos hacer una herramienta para uso interno o que luego publiques y que la puedan usar otros usuarios para poder hacer aquello que necesitas, ¿no? ¿Cuándo tú crees que es mejor tener una herramienta a no tenerla y entonces lo haces dentro de una conversación? O supongo la parte de subirla a la App Store y que la utilicen otros usuarios está claro, normalmente suele haber una comercialización, pero si es para un uso interno, ¿cuándo diferencias que tenga que haber una interfaz? Porque en realidad una herramienta lo que te hace es, te pone una interfaz para poder hacer algo en concreto por detrás, ¿no? Simplificándolo mucho, sí, viene a ser eso. Sí, ¿cuándo es necesaria construir esa interfaz o esa herramienta para poder hacer lo que la herramienta haga? Yo creo que es posible que caminemos hacia que cada vez haya menos interfaces. No me quiero aventurar ahí, pero creo que cada vez lo tengo más claro y lo estamos viendo. Pero todavía creo que sigue siendo necesario, porque nos resulta más fácil interactuar con una interfaz, sobre todo si lo vamos a utilizar varias personas, frente a utilizar un terminal, utilizar unos comandos, etc. Cuando vamos a trabajar con archivos, yo creo que tiene más sentido muchas veces el que lo sigamos haciendo visual. No he reflexionado mucho sobre esa barrera. Igual que va paralelo a eso cuando interesa hacerme mi herramienta, o como veníamos haciendo hasta ahora, coger una herramienta comercial y utilizarla. Veo virtudes y defectos en ambos sitios, porque a veces utilizamos una herramienta comercial con calzador porque no se adapta a lo que queríamos hacer, y otras veces simplemente la utilizábamos porque nos habíamos parado a pensar cómo teníamos que hacer las cosas. Y también veo mucho de, venga, pues me hago una herramienta para esto, venga, pues me hago una herramienta para esto y otra para esto. Y tienes un cambalache y un Frankenstein ahora mismo montado dentro del equipo, que cuidado con eso. Y nos vamos a encontrar, todavía no me ha pasado, pero nos vamos a encontrar de aquí a nada empresas que tienen 10 personas en un departamento y para la misma función cada uno se ha hecho su herramienta. ¿Hasta qué punto eso es bueno y es malo? Creo que malo, porque al final no está estandarizado. Volvemos a caer en los mismos problemas de antes, cuando la gente tenía en su libreta apuntadas las cosas y es es que yo me lo hago así. Yo no quiero meterlo en el programa ese que me habéis hecho. Podemos llegar a caer en eso, porque al final esto es humano. No, yo me he hecho mi gestor de contactos porque no quiero meterlo en el CRM de la empresa. Ya lo vuelco el viernes, las cosas. Pues eso es peligroso, el decidir cuándo arrancar con una cosa o con otra. Creo que al final, tanto lo que me preguntabas como hacia dónde he derivado es ¿cuándo necesitamos crear una interfaz? Yo creo que cuando queremos que al final se sistematice para todo el trabajo de la empresa y la parte visual realmente tenga un aporte, que yo creo que lo sigue teniendo en casos. Joder, yo soy técnico. A mí me resulta mucho más cómodo funcionar con una aplicación que funcionar con el terminal para la mayoría de las cosas. Cuando quiero hacer algo que sea un bull de 10.000 resultados, dale, le lanzo un comando, pero si yo quiero ver archivos, quiero ver archivos. Igual claro, soy yo.
Vale, y hablabas del tema del coste, que también va completamente ligado a cuánto tiempo te lleva a hacer esa herramienta o no, pero lo ibas a enfocar desde otro punto. Entonces ahí te dejo que puedas recoger el hilo por donde ibas. Me lo iba a llevar al coste en tiempo. Ese coste invisible que muchas veces no queremos asumir, ¿vale? Yo hablaba, llevo tiempo utilizando en charlas, cursos y tal, una diapositiva donde hablo de olvidar para automatizar, que es como ese proceso que tenemos que tener claro cuando arrancamos a automatizar de, primero, nos tenemos que olvidar de la productividad un ratito, porque mientras estamos implementando una automatización no podemos ser productivos. Estamos queriendo ser eficientes a largo plazo, pero en el corto se nos revienta la productividad porque tenemos que hacer las cosas 2 veces, porque tenemos que documentarlas, porque tenemos que explicarlas, porque tenemos que cambiar la forma en la que trabajamos. Entonces hacemos esa curvita, que hace poco me enteré que en economía se lleva estudiando mucho tiempo, que es la curva en J, en el palo de stick, que es baja y luego sube. Lo vi en el estudio este que te comentaba antes de Stanford, que se está empezando a estudiar también con el tema de la IA justo eso. Es decir, las empresas que lo están implementando están asumiendo un coste de tiempo, de dinero, de equipo, todos los costes asociados que no va correlacionado con el retorno que están consiguiendo. Claro, no está relacionado con el retorno que están consiguiendo hoy, porque se supone que ahí estamos trabajando para que el día de mañana se multipliquen los resultados. Es como que tienes que sembrar ahora y tienes que sembrar en esa documentación, tienes que sembrar en construir esas estructuras, tienes que sembrar en formar al equipo y poco a poco el coste tendrá que ir bajando para que lo que se multiplique sean los resultados. Esa es la idea, si no, no tiene sentido que lo estemos haciendo así, si lo que buscamos es multiplicar la eficiencia. Pero hay que asumir ese coste y no todo el mundo entiende que tiene que hacer eso. Es como la magia negra de bueno, yo te doy esto y devuélvemelo automatizado. Eso, ya, claro, me lo invento. Es la parte también que comentábamos de que hay que entrar muy en el detalle, ¿no? ¿Y qué tan difícil te resulta automatizar cosas que no entiendes o que no conoces los programas, por ejemplo, que se usan de ello? O sea, que usan para hacer la tarea que sea. Porque entiendo, a ver, tú tendrás unos conocimientos que sean X, obviamente pues limitados como todo ser humano, y te llega una empresa pues con sus casos de uso, con su metodología, sus herramientas en concreto. ¿Cómo resuelves el no conocer las herramientas que ellos usan? A ver, por un lado está el problema de las tareas y de las herramientas. Las herramientas, por lo general, tienen documentación y la documentación es estándar. De una manera o de otra lo pueden explicar mejor o peor, pero al final eso es algo que ya está. O sea, tienes los métodos, tienes las acciones y tienes cómo te integras con ellas. Entonces, al final, pues sí, constantemente es la típica pregunta que hacen muchas veces de ¿pero has trabajado con tal CRM? Pues no, pero habré trabajado con 100 CRMs en mi vida, entonces raro será que tu CRM no funcione igual que los otros 99 por detrás. Y luego está el tema de las tareas, que creo que sí es algo difícil, pero que en el fondo, cuando ya llevas tiempo automatizando, te das cuenta que dejas de moverte por tareas y empiezas a moverte por patrones. Me explico. Y esto viene seguramente de lo que decía al principio de mi pasado de venir del desarrollo de software. Al final el desarrollo de software se mueve por patrones. Hay estructuras que siempre se repiten. Te tienes que abstraer de, si tú me estás hablando de diseños, de fotogramas de un vídeo, de facturas o de tickets. La estructura por detrás es la misma de recibo un input, lo busco si existe en una base de datos, si existe hago esto, si no existe hago esto otro. Como esos hay decenas de patrones. Entonces, mi labor muchas veces está en tú háblame de lo tuyo, que puedo abstraerme o debo abstraerme de lo que es el negocio en sí, para centrarme cuál es la estructura que hay detrás. Por eso, yo en mi caso, pues tengo clientes que son desde formación hasta turismo, hasta agrícola, hasta de todo, que es
pues por dentro funcionamos igual. O sea, las estructuras siempre son las mismas, pero ese es un reto importante, el abstraerte y quedarte con la lógica detrás de cada una de las tareas. Pero para eso, lo que decías tú, me lo tienes que explicar muy bien. Tengo que entender, no tengo que entender el por qué haces algo o por qué trabajas de esta manera, pero sí cómo lo estás haciendo. ¿Y cuáles dirías que son los errores más comunes que cometen las empresas cuando deciden meterse en automatizar cosas o tareas? Que veas, dices, pues, hablando de esos patrones, ¿no? ¿Qué patrones de errores ves claro que digas, no me sorprende porque esto pasa mucho, ¿no? O se comete mucho este error. Diría que uno que ya lo hemos repetido 1000 veces, así que no voy a seguir haciendo sangre de ello, que es el no tener documentado el trabajo. Creo que es lo fundamental, el no haber hecho el ejercicio de pensarte cómo haces las cosas. Asociado a ese está el... Dime. Hay tener, por ejemplo, yo qué sé, un flujograma o algo así que digas, tengo dibujado en alguna forma cómo se mueve la información o cuál es el paso, ¿no? De que se hace. Exactamente. Vale. Sí, yo muchas veces cuando empiezo a arrancar con una empresa y les pregunto si está la documentación, no, es un vale. Y cuando entra una persona nueva al equipo, ¿cómo se lo enseñáis? Enséñamelo así y al menos tenemos esa base para poder arrancar desde ahí. Y el otro error que suelo ver cometer bastante es automatizar cosas que no se estaban haciendo todavía y no asumir los costes que eso tiene. Quiero decir, yo puedo automatizar lo que venimos hablando hasta ahora de automatizar cosas que ya estamos haciendo en la empresa o automatizar cosas que queremos hacer. Uno me da rapidez y me lleva a donde quiero ir, lo otro me hace más eficiente lo que ya estoy haciendo. Las dos están guay, pero el problema que yo veo es que le piden muchas empresas los resultados de uno al otro. Es decir, cuando yo voy a automatizar cosas que todavía no he hecho, no sé cómo se hacen las cosas. No sé qué errores van a ocurrir. Recomiendas hacerlas manual primero, ¿no? Claro, o las podemos automatizar, pero sabiendo qué coste hay. El coste hay en que nos vamos a estrellar, seguro, porque estamos navegando en la incertidumbre, o sea, estamos yendo hacia un mapa que no sé, si alguno ha jugado a videojuegos de estos de estrategia que te vas moviendo por un mapa, el Age of Empires antiguamente y demás, cuando estás en lo negro y te vas moviendo y no sabes lo que va a aparecer al otro lado. Cuando automatizamos cosas que todavía no hemos hecho, está guay, porque siempre hay que explorar, pero sabiendo cuál es el coste que hay que pagar ahí, que es que a lo mejor falla, a lo mejor hay que tirar para atrás cosas, a lo mejor hay que deshacer cosas. Si lo tenemos claro y nos interesa, avanti con ello, pero creo que serían como las dos cosas, no tener claro cómo trabajamos y por otro lado el no saber pagar el precio de lo que queremos hacer. Claro. Y cuando nos metemos a pensar en los tiempos que requiere automatizar, obviamente depende 100% de lo que se quiera, podemos estar hablando de que una tarea sencilla, tipo, oye, necesito hacer que las facturas se suban solas a un sitio, yo qué sé, recibo un gasto de un proveedor, se tiene que subir a Holder de forma automática y se tiene que escanear y esto me tiene que guardar en mi Drive. Eso en una tarde lo tienes, no tiene misterio, ¿correcto? Claro. Pero depende un poco dale. No, o sea, es irme a un extremo de lo más sencillo, que se me ha ocurrido a un caso que digas, tiene bastante más miga porque incluso ya es interdepartamental, tiene muchas idas y venidas de documentación. Te iba a preguntar un poco por esa horquilla de tiempos, ¿no? Que pueda haber y que me puedas poner un ejemplo de 3 ejemplos a lo mejor, caso de, pues igual que he puesto yo el de las facturas, sencillo, medio y muy hardcore, ¿no? Así que te vengan 2 o 3 ejemplos un poco en la cabeza para poder entrar en esa horquilla de tiempos que más o menos una empresa pueda esperar a la hora de quiero automatizar algo. Claro. Vale, aquí creo que encaja. O sea, a mí hay dos tipos de clientes que siempre me han venido, que es el cliente de
justo el que has dicho. Tengo que automatizar las facturas de mi empresa con Holded, literal, esa frase llega muchas veces, versus quiero que mi equipo sea más eficiente. ¿Qué podemos hacer? Cambia el enfoque bastante, de un lado y de otro. De hecho, a día de hoy yo estoy más centrado en los segundos que en los primeros. ¿Por qué? Por lo que venimos hablando. El primero, con un poco de habilidad, alguien avispado en el equipo y una suscripción a una herramienta de IA, mal que bien va a poder solucionar eso rápido. Si a lo mejor yo tardo un par de horas, él tarda un par de tardes, pero lo tiene montado. Entonces, a lo mejor ahí no tiene sentido tanto mi aporte. Entonces, para irnos a ese tipo de ejemplos, esas automatizaciones que están sueltas. Por eso te decía ¿lo podemos tener en una tarde? Depende. Si solamente involucra, cojo las facturas y las vuelco, guay. Si de repente tenemos que meter mecanismos de seguridad, oye, ¿qué pasa si, por lo que sea, una factura no se vuelca? ¿Es grave? La mayoría de las veces no es grave, no pasa nada. Alguien hará un punteo, vale, pues lo tenemos rápido. Pero luego nos podemos ir a cosas muchísimo más complejas. En el otro extremo, yo tengo clientes con los que llevo trabajando 5 años. ¿Qué han salido ahí? De todo. O sea, al final es como un trabajo. Si piensas en yo quiero ser más eficiente en lugar de yo quiero automatizar esta tarea concreta, el trabajo es infinito. Porque el equipo siempre va queriendo o necesitando mejorar ciertas cosas. Pues venga, ahora vamos a trabajar con este departamento y con este otro para ver qué podemos trabajar aquí. Ahora estamos empezando a utilizar esta otra herramienta. Vamos a ver cómo podemos implementarla. Entonces van a salir muchísimos más casos. Un proyecto con el que estoy trabajando ahora, que es una organización educativa bastante grande. ¿Qué tipos de procesos han salido? Bueno, pues han salido muchísimos procesos que con esos patrones que decíamos se simplifican en lo mismo, que es coger un formulario, rellenar cierta información y generar un documento asociado a eso. A patadas. Ahí puede haber adendas de modificaciones de contrato, gestión de facturas, solicitud de bajas del personal, generación de contratos para construir el onboarding de un empleado que le dé de alta en la herramienta de fichar, que le dé de alta en la herramienta del proyecto, que le prepare una secuencia de correos para decirle cómo es su equipo y cómo va a ser su día a día. Vamos a poder hacer un abanico de acciones bestial. Al final son acciones concretas, he soltado como 10 de golpe, o sistemas complejos donde se van enganchando todas esas propuestas. ¿Vale? Ahora que dices sistemas... Bueno, perdón. Sigue. Sí, dale. No, es que no sé si habías acabado, porque si no recojo. Vale, sí. Cuando dices sistemas, para mí esto es muy importante porque yo, por ejemplo, he pasado de dar formaciones de, por ejemplo, cómo generar contenido visual, cuando antes era un ve pronteando, vas iterando, te van saliendo cosas, tú aprendes, pero últimamente no lo explico así, incluso no trabajo así, sino que voy trabajando en crear ese sistema, en crear toda esa configuración por detrás que antes hablábamos, incluso con un prompt log, el plan de todo lo vas registrando y vas diciendo si esto te ha salido bien, te ha salido mal, porque todo eso va generando una documentación y luego entonces cuando vuelves a generar algo ya no partes de cero, tienes todo ese histórico y pues no tiene color. Entonces pensar más en sistemas y no en voy a hacer esto en particular y ya está, claro. Para mí es bastante clave. Claro, es lo que decíamos antes de esa importancia de pensar, esa importancia de estructurar. Si tú le sueltas a un LLM, vamos a poner a Claude, quiero automatizar la gestión de facturas, que cada vez que me llegue una factura en el correo me la vuelque a Holded, te lo va a hacer. Y cada vez te lo va haciendo mejor y con menos alucinaciones. Pero es difícil que te pare los pies y te diga, espera, ¿de dónde sale esa información? Sí. ¿Puede haber más fuentes de información que vengan aquí? ¿Para qué vas a utilizarlo? ¿Necesitas procesar esa información entre medias? Lo que decías tú antes ¿necesitas estandarizar los datos? Porque a lo mejor te viene directamente desde un correo y estás creando 15 proveedores en Holded cuando es que
el mismo proveedor te manda desde 15 remitentes diferentes y hay que hacer una consolidación de los datos. ¿Esto lo quieres conectar después con los movimientos bancarios para que hagamos? Voy inventándome sobre la marcha, pero esa es lo que decías de pensar en los sistemas, de decir, no me centro en una tarea concreta, sino vamos a ver qué implicaciones tiene a nivel de ecosistema en general, y eso también va a influir en lo que comentábamos hace un rato de la priorización. Si yo desbloqueo esta pieza, que a lo mejor me cuesta un poquito más, pero al construir esto ya estoy desarrollando una base de datos maestra de proveedores y de productos, de repente estos 3 procesos que teníamos en el backlog los vamos a poder implementar mucho más rápido porque se nos conectan las piezas unas con otras. Entonces creo que está guay, creo que es necesario pensar en tareas concretas, que suele ser otra dificultad de por dónde empiezo, pero sin dejar de lado que esa tarea concreta tiene que estar dentro de un ecosistema de tu forma de trabajo. Y ya por ir acabando, antes has mencionado la parte de la seguridad, que me parece también un tema importante. ¿Qué se hace cuando la respuesta es, oye, hay como doble pregunta? Por un lado, mis datos tienen que estar seguros, no pueden salir a lo mejor de casa porque son sensibles, y otra es, necesito poder cerciorarme de que la automatización X se haya hecho bien, ya sea que me devuelva el dato correcto o saber que se ha ejecutado de forma apropiada. Antes has hecho una referencia a esto. ¿Cómo afrontamos estos dos temas? Muy interesantes ambos. En la primera yo metería esa parte de seguridad y de legalidad, que creo que van un poco de la mano en esa parte de decir, oye, mis datos son seguros, ¿dónde están? ¿Quién los está procesando? Que creo que se está olvidando mucho de hacer esa parte. Nos seguimos centrando en, es que estamos en Europa y nos están friendo a normativas y demás, pero las estamos haciendo. Tú sabes, yo he visto a gente subir CSVs a un modelo gratuito de ChatGPT sin saber, con datos personales, sin saber que eso puede acabar entrenando modelos. Entonces, creo que ahí es muy importante que tengamos, yo no soy especialista en eso, pero sí hago mucho hincapié en tengamos a alguien que sea capaz de mantener esa gobernanza de los datos y saber qué modelos utilizamos, si cumplen, que no están entrenando con nuestros datos personales, concienciar al equipo de qué tipo de datos se suben y que minimicen lo máximo posible. Es decir, ostras, no subas una base de datos con 10.000 registros y 50 columnas si solamente querías normalizar los números de teléfono, por ejemplo, que también lo he visto. Entonces, eso por un lado. La parte de seguridad, vamos a concienciarnos en minimizar datos y en tener claro que se cumplen normativas con los modelos que estamos utilizando. Y la otra parte de seguridad, la manera en la que lo controlas es con mecanismos de revisión. Quiero decir, ¿cómo me aseguro que el proceso de las facturas se ha hecho? Pues a lo mejor teniendo otro proceso que controla y dice, ¿ayer se hicieron facturas? Sí, no. ¿Se tenían que haber hecho facturas? Sí, no. Hay un problema. Avisar al responsable. Podemos implementar ese tipo de acciones, ¿vale? Al final, otra vez, se parece mucho a cuando tenemos un equipo. ¿Qué haces cuando le has delegado una tarea a alguien? Le puedes estar preguntando, oye, al principio, ¿has hecho esto? Que sería el equivalente de mirar y decir, me voy a Holded, ¿hay facturas creadas hoy? No, vale, hay un problema aquí, en este caso. O ir controlando ese tipo de acciones. Y a mí a la hora de implementar siempre me gusta el hacerme rutas de escape, de decir, oye, cuando no sé qué ha pasado o cuando algo ha fallado, manda un aviso al responsable diciendo, esta factura no la he podido procesar, haz algo con ella, trabájala tú como consideres o hazlo de otra manera. Eso nos da cierta seguridad en nuestro trabajo. Claro, tranquilidad, perdón, bien dicho, porque al final es otro problema que suele ocurrir de, es que hay veces que hay casos que son muy especiales. Olvidémonos de esos. Sigue haciendo esos a mano. Ya está.
sea, porque hay un 10% de casos especiales, no voy a afrontar el 90%. No, Sí. Contrólalos, descártalos, hazlos a mano y automaticemos el resto. Que ya te sabrá bastante rico. Que ya, claro, es que al final, si te puedes quitar ese trabajo, Claro. es una maravilla. Pues sí. Pues tengo una pregunta, pero ya es súper para el final. Antes de esa, ¿quieres añadir alguna cosita que no hayamos tocado que digas, Monse, no hemos hablado de esto y me parece importante? Creo que hemos hablado de bastantes cosas, ¿no? Ahora mismo no recuerdo algún tema que nos hayamos dejado en el tintero. Vale, pues entonces te pregunto, antes, justo cuando te has presentado, has dicho, bueno, yo empecé con la parte de automatización desde, no sé qué has dicho, 2000, ¿qué? 2015. Sí. Y en otra conversación os contaré el por qué. Pues este es nuestro cierre. Cuéntanos qué pasó, con qué piedra te tropezaste por el camino para que Santi decidiese meterse en toda la parte de voy a volverme un obseso de la automatización y voy a conseguir ganarme mi vida con ello. ¿Qué pasó? Pues mira, 2014-2015 yo estaba automatizando cosas de marketing, que era lo que se hablaba de automatización en aquel momento en español, al menos. Eran automatizaciones con una herramienta que alguno habrá usado, que era IFTTT, y hacía cositas tontas de marketing. Y no lo consideraba ni automatizar, lo tenía ahí olvidado. Y en 2018-19 encontré, a través de un curso de productividad, que me empezaron a hablar de una herramienta que se llamaba Integromat. Y caí desde la productividad y no desde el marketing. Y eso a mí me cambió la forma de... Que luego fue Make, ¿no? Efectivamente, claro. Ese antiguo Integromat de 2018-2019, que a mí me enamoró, que de repente me vi que podía conectar herramientas que hasta ahora eran copiar y pegar información. Por aquella época, yo que lo sabía programar era un pero no me quiero poner a programar esto. De repente encontré que lo podía hacer visual y súper rápido, y ahí me enganché de Integromat, fui partner de Integromat, y en 2022, cuando pasaron a Make, creo que debo ser, si no el primero, uno de los primeros partners de Make en España, porque uso la coña siempre de que utilizo Make antes de que existiera. Y es real porque nos dieron acceso unos meses antes. Y ahí fue donde arrancó. Yo creo que eso cambió mi forma de entender y de contar la automatización, porque viene de la productividad, no viene. Por eso al final termina derivando en que yo hablo mucho de eficiencia y hablo de tiempo y no tanto de lo que se solía asociar a automatización, que era marketing automation, que yo nunca lo he hecho, nunca he ofrecido ese servicio. Realmente me parece la leche, pero es completamente distinto a lo que yo hago. Claro. Fenomenal, Santi. Oye, pues un buen repaso le hemos dado. Os animo a todos los que nos estáis escuchando a que os animéis a automatizar. Es muy divertido, sobre todo es de tan satisfactorio cuando ya lo tienes rodando que digas, ay, esto yo no lo tengo que hacer y lo he hecho yo además, o lo ha hecho mi equipo, ¿no? También es el mismo orgullo. Y la verdad es que, pues eso, poder aportar valor donde realmente aportemos y no en las tareas que nos quitan tiempo, pero no ganamos nada, ¿no? Total. Pues nada, Santi, oye, agradecerte que hayas llegado, que te hayas dejado liar y que hayas llegado hasta aquí. Y siempre me dejo liar. Eso está bien. Un gusto, Monse. Pues nada, y vosotros que habéis llegado hasta aquí, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Adiós.